Bueno, sí. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Estamos agradecidos con el Señor por siempre y por todo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Se llegó la fecha, hermanos, se llegó el día. Estaba un poquito preocupado, un poquito tenso porque me habían encomendado algún tema que tocara la mayoría de los asuntos de escatología. Y pues traté de encontrar un tema que pudiera ser abarcante, que pudiera extenderme. Y pues me atreví, hermanos, a hablar acerca del premilenialismo dispensacionalista. Gloria a Dios. Y pues me invitó el hermano Josué, Dios le bendiga, qué bueno que me dio esta oportunidad. Y vamos a tratar, hermanos, con la ayuda del Señor, tocar nuestra creencia, nuestra postura, lo que creemos nosotros como movimiento. Para eso nos vamos a estar basando en el libro de Apocalipsis, capítulo número 20. Quizá no lo vamos a leer, hermanos, porque está un poquito largo y quiero redimir el tiempo. ¿Dónde me puedo estar mirando el tiempo? Ok. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos asista con su gracia, que nos asista con su poder, su sabiduría y con todo lo que solamente Él nos puede dar. Maravilloso Dios, en esta noche yo te adoro, te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza, te doy la adoración a ti, Señor. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra de una manera clara y de una manera, Señor, edificante. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Quiero iniciar, hermanos, aclarando que nosotros no tenemos una tendencia polarizante. No condenamos a los que creen de manera distinta. Dentro del cristianismo hay diferentes opiniones, hay diferentes maneras de pensar. No somos iguales, aún dentro de nuestro movimiento. No somos iguales. Hay elementos que son intratables, que no podemos hacer concesiones. Por ejemplo, la salvación. El elemento del evangelio, ese no podemos hacer ningún cambio y ninguna concesión. Y en ese sentido hay mucho pueblo de Dios, hay mucho pueblo que cree que Cristo es el Hijo de Dios, que vino, que murió, que resucitó y que es el Mesías prometido. Y en ese sentido estamos unificados todas las ramas del cristianismo, pero hay diferencias. Hay diferencias, no podemos todos ser iguales y aún así, hermanos, a veces consternan las diferencias. A veces dice uno, pero ¿por qué pensamos distinto? Bueno, pues es que cada cabeza es un mundo y a veces la manera de interpretar la realidad, la cosmovisión de cada quien, el bagaje intelectual que tenga o el bagaje teológico que tenga o la manera de interpretar las escrituras. Bueno, dejando eso por sentado, ¿verdad? Vamos a proceder, hermanos, a tratar estas posturas. En Apocalipsis capítulo número 20 viene el tema central, que es el tema del milenio. El milenio. ¿Qué se piensa dentro del cristianismo acerca del milenio? Hay tres posturas básicas. Hay una que se le llama postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo. Y dentro del premilenialismo hay dos subdivisiones. Una se le llama el premilenialismo histórico y la otra se le llama el premilenialismo dispensacional. Y vamos a tratar de tocarlas, hermanos, aleluya, con la ayuda del Señor, a ver si me da tiempo y me da energía.
Gloria a Dios, me está dando hambre. Gloria al Señor. Dice, mire hermanos, hay otra que se llama la escuela preterista, pero no es muy popular y no la quiero tocar porque sería demasiado extenso. Si de por sí, hermanos, tuve que recortar hojas a esto. La número 1, la que quiero tocar así de manera muy esporádica, ¿cómo se puede decir? No tan a profundidad, es el posmilenialismo. El posmilenialismo, hermanos, es una doctrina o una escuela de interpretación en cuanto a las cuestiones del reino que se originó por el año de 1600. Es una escuela que postula el regreso de Cristo literal, como lo creen las tres posturas. Las tres posturas creen en el regreso de Cristo literal. Pero esta postura del posmilenialismo, como el nombre lo dice, ella cree que Cristo regresará al final del milenio. Al final del milenio, por eso se dice posmilenialismo. Mire, dentro del posmilenialismo hay dos vertientes. La mayoría de los posmilenialistas consideran que el milenio es una época dorada que va a ser instaurada por efecto de la predicación del evangelio de la iglesia. Es decir, la iglesia instaura el milenio, va a instaurar el milenio. Entonces para ellos el milenio es algo futuro. Para ellos el milenio no existe una forma de delimitar exactamente cuándo va a empezar el milenio, porque el milenio para ellos va a empezar de una forma gradual. Se va a solapar con la presente existencia. Eso es lo que creen algunos de los posmilenialistas. Hay otro grupo de posmilenialistas que creen que ya estamos en el milenio. Inclusive algunos de ellos piensan que Cristo vino el año 70 después de Cristo, que vino el Señor. Así piensan ellos, hermano. Usted va a decir, bueno, pero ¿por qué creen así? La manera de interpretar la palabra, la manera de interpretar Apocalipsis, de qué manera ellos lo interpretan. Bueno, ellos piensan que no va a haber una tribulación. Ellos creen que desde que Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario, ya estamos en la tribulación. Entonces, así creen ellos, así piensan. Y tenemos que respetarlos, ¿verdad? Su manera de interpretar. Ellos interpretan Apocalipsis capítulo número 20 de una manera simbólica, o sea, extreman el simbolismo de Apocalipsis. Como ellos, uno de sus principales argumentos es de que Apocalipsis es un libro de literatura apocalíptica que se utiliza mucho la simbología. Entonces ellos lo interpretan todo de manera simbólica. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 20 hay dos resurrecciones. Y ellos dicen que la primera resurrección es simbólica, que no existen dos resurrecciones, que la primera resurrección de la cual habla aquí en el versículo número 4, donde dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí hay una resurrección. Pero ellos dicen que no, que habla de la conversión, que esto es algo espiritual. Entonces ellos niegan un milenio literal de 1000 años. Ellos dicen que es una cifra simbólica, que las resurrecciones son simbólicas, que cuando dice que Satanás está atado, para ellos, como creen que ya estamos en el milenio, ellos dicen que Satanás está atado y que solamente habrá una resurrección.
y que todos los sucesos escatológicos, que nosotros los subdividimos, por eso nos llamamos dispensacionalistas, porque queremos trazar exactamente un orden. Ellos, todos los eventos escatológicos, creen que van a suceder de una sola vez en el regreso de Cristo. Es decir, cuando Cristo regrese, sucede el rapto, pero de manera inmediata, hagan de cuenta, nos levanta el Señor y regresamos inmediatamente. Por muy rara que parezca la idea, no vaya a haber algún posmilenialista aquí, regresa el Señor y en ese momento suceden toda la resurrección general, más bien dicho, de todos los seres humanos, y los juicios, y se inicia la eternidad. Para ellos, hermanos, estoy hablando de los rasgos del posmilenialismo. A ver si puedo tocar los que nos tocan a nosotros, ¿verdad? Por estar hablando de los otros no voy a tocar el de nosotros. Bueno, ¿qué iba? Hermanos, el posmilenialismo no traza una diferencia entre lo que es Israel y la iglesia. Ellos lo confunden. Para ellos la iglesia es el nuevo Israel. Por ello ellos creen que la iglesia pues tiene que pasar las tribulaciones, confundiendo lo que dice la Biblia de que hay una gran tribulación. La Biblia habla de que íbamos a pasar por tribulación, pero no por la gran tribulación. La gran tribulación es otra cosa distinta. Bueno, entonces, hermano, esto es lo que creen y como ellos hacen una mezcla entre Israel y la iglesia, hermanos, ellos tienen la tendencia a caer en lo que se le llama la teonomía o ley de Dios. Ellos consideran la ley del Antiguo Testamento todavía vigente. Y de ahí vienen algunos grupos, los que se le llaman de raíces judías, que quieren hablar como judíos y que tienen que mencionar el nombre de las cosas al estilo hebreo. Nosotros somos mexicanos y el Señor entiende todos los idiomas, amén. Y sacan tantas cosas, que Jesús, que esto y que lo otro. Jesús es la transliteración solamente del nombre en hebreo. Si usted lo quiere decir en hebreo, bueno, pues está bien, dígalo en hebreo. Que no somos hebreos para mencionarlo exactamente, ¿verdad? Pero Jesús está bien dicho. Bueno, hermanos, pasamos inmediatamente al amilenialismo. El amilenialismo es ¿cómo se puede decir? Lo que impera en el cristianismo. Es la generalidad del cristianismo, son amilenialistas. Por eso muchos cristianos se están confundiendo. Porque la mayoría, muchos predicadores que salen en el YouTube y que salen en el Face y que salen en esas cosas, son amilenialistas. El grueso del cristianismo, la mayoría del cristianismo, es más, hasta el catolicismo es amilenialista. Los católicos son amilenialistas. ¿Cuál es la diferencia entre el amilenialismo y el posmilenialismo? Porque más o menos creen igual, más o menos los mismos postulados que yo le dije ahorita los cree el amilenialismo. El amilenialismo, el nombre literal significa no milenio, el prefijo a significa negación, pero ellos dicen que es un nombre que está mal empleado, que porque ellos sí creen en un milenio, pero ellos creen en un milenio espiritual. Para ellos, Cristo instauró el reino cuando vino en su primer advenimiento. Ellos dicen, ya Cristo estableció el milenio, entonces para ellos ya estamos en el milenio. Así, hermanos. Y usted mira eso, usted se mira que el reinado de justicia perfecta. Bueno, eso es lo que creen ellos, hermanos. Y uno dice, pero ¿por qué si son? Bueno, así creen. Ellos así creen. Mire, es bien interesante la manera como ellos interpretan Apocalipsis.
Ellos interpretan Apocalipsis con una cosmovisión historicista. Se les llama historicistas porque ellos creen que Apocalipsis es el reflejo de la historia de la iglesia a lo largo de esta presente era, y que Apocalipsis está narrando lo que irá aconteciendo en esta presente era, pero da la casualidad que no se ponen de acuerdo qué evento corresponde a cada capítulo. Entonces es una mezcolanza un poquito difícil. Aquí, hermanos, estamos en confianza porque no hay ningún contrario, pero ellos defienden sus puntos, hermanos. Ellos defienden sus puntos de interpretación. Ellos dicen, no, es que Apocalipsis es simbólico y esto, y que Apocalipsis es cíclico. Cuando nosotros miramos el libro del Apocalipsis como un libro profético, un libro futurista, un libro que tiene una secuencia de eventos de manera cronológica que apuntan a un final consumador. El Apocalipsis revela la consumación final plena y total, absoluta, de la victoria de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Y usted mira, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 16, creo que es donde habla de que todas las reuniones, las naciones se juntan para pelear, y en el capítulo 19 usted ve cómo el Señor llega, Rey de reyes y Señor y señoras y señores, y destruye todas estas naciones rebeldes con la espada que sale de su boca, y luego en el 20 se establece el milenio, y luego el 21, o sea, ve un orden bien claro y progresivo. Para nosotros es muy sencillo, hermanos, pero ellos así lo creen. Entonces, se podría decir que la diferencia entre el postmilenialismo y el amilenialismo nace con San Agustín de Hipona. El amilenialismo, hermanos, nace allá por el año 400 después de Cristo, originado por darle auge a interpretar la Biblia de manera alegórica, simbólica. Mire, uno de los prejuicios, mire, todos tenemos prejuicios cuando interpretamos la Biblia. Todos tenemos un sesgo, y es muy difícil a veces quitarnos ese sesgo e interpretarlo de manera objetiva, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Se hace el esfuerzo. Y se cuenta que el principal sesgo en San Agustín, en la mentalidad de San Agustín, para que lo llevó a tomar esas conclusiones, fue su dualismo maniqueo, porque él venía de estudiar el maniqueísmo con los filósofos griegos, y ellos utilizaban una dualidad entre la materia y el espíritu. Para ellos la materia era pecado, para ellos la materia era algo malo. Entonces San Agustín decía que no podía haber un milenio literal porque era algo demasiado material, demasiado terrenal, que era imposible. Porque él decía que el disfrutar cosas terrenales era como de un nivel inferior a lo espiritual. Entonces, estas conclusiones de Agustín lo llevó a formular la idea de que la iglesia era el reino. Que la iglesia era el reino. Y después Jerónimo, el que tradujo la Vulgata Latina, también fue un promotor de esta idea, aunque él, su tendencia era, o el sesgo que él tenía, era su ¿cómo se puede decir? Su escozor que él tenía contra el pueblo judío. Porque de acuerdo a nuestra creencia al reino milenial, el pueblo de Israel tendrá un lugar predominante en ese milenio, y ellos negaban eso. Bueno, entonces una de las diferencias entre el amilenialismo y el postmilenialismo es que el postmilenialismo es optimista. El postmilenialismo cree que las cosas van a mejorar y que la iglesia va a dominar y que la iglesia va a instaurar el reino.
Y el amilenialismo es más negativo. Ellos creen que las cosas van a ir de mal en peor. Y yo no entiendo de qué manera ellos creen que estamos en el milenio y al mismo tiempo estamos en la tribulación. No, hay una mezcolanza ahí. Y al igual que aquellos creen que la primera resurrección que marca Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 es simbólica, y ellos dicen que Satanás está atado. Qué tremenda cosa, hermanos. Los dos caen en el mismo error, para mí, ¿verdad? Desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, no hay alguna razón exegética para considerar los 1000 años que menciona Apocalipsis de manera simbólica indeterminada. Es decir, es una cantidad ahí que no tiene un concepto claro. Cuando en la Biblia, la mayoría de las veces, y sobre todo en Apocalipsis, cuando se utilizan números, el número significa la cantidad que dice. Por ejemplo, cuando vemos que Israel estuvo 40 años en el desierto, alguien puede decir, pero el 40 es símbolo de sufrimiento. Pero Israel efectivamente estuvo 40 años en el desierto. Porque ellos quieren ir más allá de lo que significa el número. Por ejemplo, cuando en Apocalipsis dice que hay 7 iglesias, y es que el 7 significa la perfección y la plenitud y la perfección de Dios. Sí, el 7 es uno de los únicos números con una carga semántica simbólica muy fuerte en la escritura, pero el 7 sí significa 7. Cuando dice que hay 7 iglesias, ¿cuántas iglesias hay ahí? 7. Entonces no hay una razón para que nosotros digamos, este número es simbólico, los 144,000 es simbólico. No hay una razón para eso. Por ejemplo, cuando allá en Daniel, el capítulo, creo que es el capítulo 7, que habla y dice de 4 bestias, dice, los 4 bestias representan 4 reyes, pero las bestias simbolizan reyes, pero son 4. Y siguen siendo 4. Entonces no hay una razón que a mí me convenza. O sea, yo he escuchado las conferencias de los amilenialistas y muchos, es más, muchos dicen, es que yo era premilenialista y me hice amilenialista. Hasta ahorita yo no he encontrado su argumentación suficientemente fuerte. Es más, miren, hermanos, hay un escritor, un teólogo que se llama N.T. Wright, muy famoso, un exégeta excelente que escribe mucho acerca de la resurrección. Escribió un libro muy bueno, así mire, de este grueso, se lo recomiendo, se llama La resurrección de Jesús. Bueno, no sé si es la resurrección de Jesús o la resurrección del Hijo de Dios. Es un libro tan erudito, hermanos, tan fuerte, que traza la historia de la palabra resurrección a lo largo de toda la historia del mundo, lo que significaba la resurrección para los griegos, para estos, para el otro, para los judíos del segundo templo. Y él llega a la conclusión, es un libro grueso totote, él dice que la palabra resurrección, anastasis, siempre significa un volver a la vida. De manera literal. Amén, hermanos. Resurrección, fíjese lo que él dice. Él hace una declaración totalitaria y dice, todas las veces que en la escritura aparece la palabra anastasis o resurrección o volver a la vida, significa, hermanos, un volver a la vida literal. Amén. Pero como N.T. Wright es amilenialista, fíjese cómo nos traiciona lo que traigamos atrás. Como él es amilenialista, él dice que aquí en el versículo 4, o sea, él se traiciona a sí mismo, él traiciona su convicción.
No sé si me estoy dando a entender. Aquí él dice, solamente en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, anastasis no significa volver a vivir. ¿Sí entiende eso? O sea, nada más ahí no. Cuando fuertemente el versículo nos dice, porque ellos dicen que esta primera resurrección habla de la conversión. No, aquí habla de personas que murieron por ser cristianas. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes, en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿De quién está hablando? Está hablando de mártires. Entonces, si son mártires, está hablando de personas que eran cristianas. Aquí no está narrando la conversión, está hablando de personas cristianas que mueren por su fe y que son levantadas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces no hay razones, no hay además, por si fuera poco, el apóstol Juan, cuando quiere denotar alguna cantidad que no es específica, él utiliza las frases millones de millones por un poco de tiempo. Entonces hay maneras de expresar lo que ellos, si fuera simbólico. Además, nosotros tenemos que saber el tenor de Apocalipsis. Déjenme le sigo, le avanzo, porque si no, no voy a terminar. Vamos a brincar. Ya dije más o menos lo que es ¿qué, hermanos? El postmilenialismo y el amilenialismo. Ahora vamos a estudiar, hermanos, nuestra postura. El premilenialismo, premilenio. ¿Por qué es premilenio? Porque nosotros creemos que el Señor Jesucristo viene antes de que se instaure, y que Él lo va a instaurar, un milenio de manera literal. Él lo va a instaurar. Dice el premilenialismo. Fíjese, algo que, detalles, datos del premilenialismo. Durante los primeros 250 años del cristianismo, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, incluyendo a los apóstoles, manifestaban que eran premilenialistas. Ellos, la iglesia, es más, la ortodoxia perfecta era el premilenialismo. Porque el amilenialismo surgió a partir de la alegorización de Agustín en el 400. Y el postmilenialismo surgió allá por el año 1600. Y el premilenialismo era lo que estaba en boga durante los primeros 250 años del cristianismo. Solamente que no estaba trazado de manera tan meticulosa como hoy. Porque en aquel entonces no tenían tiempo de trazar sistemas escatológicos. Ellos estaban en persecución. Era la iglesia perseguida, era la iglesia que estaba con otro tipo de problemáticas. Entonces ellos no trazaban cuándo es esto, cuándo es lo otro, pero sí hay testimonios de que ellos creían en un milenio literal, donde Cristo iba a reinar. Si usted se pone a estudiar los padres de la iglesia, Papías, Irineo, Justino Mártir, varios de esos personajes, usted se va a dar cuenta que eran premilenialistas. Es un dato, hermanos, es un dato, porque últimamente nuestra fe no la marcan los padres de la iglesia, ni la antigüedad de la doctrina. Lo que marca la veracidad de nuestra doctrina es si tiene parámetros bíblicos, si está basada en la Biblia, pero es un dato para que usted lo conozca. Bueno, dentro del premilenialismo hay dos. Una es el premilenialismo histórico.
El premilenialismo histórico, si lo menciono mal, ni modo, hermanos, voy a dar rápido porque si no, no acabamos. Cree que efectivamente Cristo viene a instaurar el reino milenial. Es lo que creen ellos. Pero la diferencia con nosotros es que el premilenialismo histórico no hace diferencia también. Fíjese, yo quiero que usted vaya marcando lo que unifica estas posturas. Ellos tampoco, Toño, ¿sí me puedes apagar el abanico? Por favor. Ellos tampoco diferencian. Ahí está, gracias. Ellos tampoco, hermano, o también, más bien dicho, solapan lo que es Israel y la iglesia. Ellos no hacen una clara diferencia entre Israel y la iglesia. Entonces, por eso los premilenialistas históricos, ellos creen, si creen en un periodo de gran tribulación, ellos creen que van a haber 7 años de tribulación, pero ellos piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque ellos creen que es lo mismo Israel y la iglesia. Y que al final, ¿verdad? Vienen todas las resurrecciones y para la eternidad. Bueno, eso es lo que ellos piensan. Ahora vamos a tratar de proponer, hermanos, de presentar lo que es el premilenialismo dispensacional, hermanos. El premilenialismo dispensacional es nuestra postura, lo que nosotros creemos, basados en la literalidad de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, empezando por Apocalipsis, capítulo 20. Mire, Lucas, leemos por favor Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué pensaban ellos? Inmediatamente. Es lo que ellos piensan que se inauguró. Pero el Señor les dijo: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Dónde iba a reinar él? En esa tierra. Él se fue a recibir la autoridad del reino, pero él iba a regresar. Entonces aquí Cristo está narrando lo que él iba a hacer. Él se iba a ir, pero él va a regresar a reinar. Amén, hermanos. Bueno, entre paréntesis, miren, hermanos, ¿dónde voy? El premilenialismo dispensacional cree que el Señor Jesucristo regresará a esta tierra y establecerá su reino glorioso, literal, de 1000 años. En este reino se cumplirán las profecías que Dios hizo con Israel, con Abraham y con David. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para nosotros, cualquier dominio de Cristo, porque efectivamente Cristo ejerce un dominio sobre nosotros, porque nosotros reconocimos que Él era el Mesías. En cierta manera nosotros somos mesiánicos. En un cierto sentido, porque aceptamos el mesianismo de Cristo, aceptamos que Jesús es el Mesías, y Mesías significa ungido. ¿Ungido para qué? Para reinar. Entonces Cristo es el rey, pero no está reinando todavía, pero en nosotros sí. Amén. Pero este dominio presente de Cristo no es el milenio, no es el reino teocrático que la Biblia está profetizando. Nosotros creemos en las 2 resurrecciones. Lo que dice ahí son resurrecciones.
Una será al principio del milenio y la otra al final del milenio. Es lo que dice, aparte las de nosotros, ¿verdad? El premilenialismo considera el reino milenario como un reino literal que existirá en esta tierra presente. Jesucristo será el supremo soberano y todos sus enemigos serán eliminados, incluso Satanás y toda la creación. Y es lo que vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos el juicio de las naciones y luego vemos el juicio de la bestia y el falso profeta, y luego vemos el juicio de Satanás y luego vemos el juicio de la civilización rebelde. Es lo que vemos en Apocalipsis. Bueno, las referencias nuestras están basadas en el Antiguo Testamento, de donde se está profetizando un reino. Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 60 al 66, Miqueas capítulo 4, Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6. Y mire, aquí hay un argumento muy fuerte. En Daniel capítulo 2 versículo 44 y en Daniel capítulo 7 versículo 27, mire, ahí se menciona algo muy, muy fuerte para la postura premilenialista. De acuerdo a Daniel, el capítulo número 2, donde el rey Nabucodonosor tiene el sueño de la estatua, en el versículo número 34 dice: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Dice, y los desmenuzó. Ponga atención en esa palabra, y los desmenuzó. O sea, los acabó, los trituró. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. O sea, no queda vestigio de los reinos. O sea, el reino de Dios no va a coexistir con los reinos del mundo. Entonces, esto es un argumento para nosotros, porque dice, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno, pero la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. De manera repentina, de manera fuerte, de manera absoluta, no de manera gradual, como dice el posmilenialismo, ni de manera simbólica, como dice el amilenialismo. No, esto es algo verdadero, hermano. Dice que ese monte, esa piedra que golpea a los reinos del mundo, se convierte en un gran monte. Ese gran monte es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay una coexistencia, hermanos. Daniel es específico. Aleluya. También en el capítulo número 7, mire, el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí la idea es que cuando Cristo venga, va a erigirse de una manera total, completa, absoluta, totalitaria. No van a existir otros reinos, solamente Él va a reinar en todo el globo terráqueo. Bueno, en Daniel capítulo 7, donde habla de las bestias y habla que también habla de lo mismo, de los 4 reinos. El cuarto reino representa al imperio romano con 2 facetas. La última faceta es la faceta del anticristo. Y también Daniel dice, ¿verdad? Lo mismo. Dice que en los días de estos reyes se va a levantar el reino
establecido por Dios. Es decir, de repente, hermanos, Dios destruirá completamente todo vestigio. Esta destrucción vendrá de repente y no de manera gradual. No puede haber una coexistencia del reino de Dios y los reinos del hombre. Amén. Mire, otra cosa, mire. Ellos dicen que la iglesia es el reino y que Cristo estableció el reino, pero Cristo en su primera venida no destruyó al imperio romano. Al contrario, el imperio romano le dio muerte. Entonces no se cumple la escritura. Además, cuando Cristo vino, el imperio romano no estaba dividido en 10 reinos, como dice la estatua de Daniel. Entonces no se cumple. Claro, pues ellos quieren forzar la escritura, pero la escritura es bien bonita cuando la entiendes y entiendes el rompecabezas y puedes juntar todas las partes y ves cómo encajan de manera perfecta. Lo vas entendiendo poco a poco. Amén, hermanos. Así lo entiendo hasta ahora. Reconozco que existe la posibilidad de que estemos equivocados. Reconozco. Pero hasta ahorita no veo, mi entendimiento, mi lógica y mi interpretación de la escritura me lleva a considerar la Biblia en su sentido literal. La Biblia habla de un milenio, habla de un reino literal. Ellos dicen, no, pero es que nada más se menciona el milenio en Apocalipsis. ¿Y eso qué tiene que ver? Hay muchas cosas en Apocalipsis que nada más se mencionan una sola vez. Apocalipsis es un detalle más a todas las profecías, porque todas las profecías hablaban de ese reino y Apocalipsis establece la duración de ese reino. Es todo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la iglesia no constituye el reino milenario ni el reino del monte, porque la iglesia no conquistó el mundo inmediatamente como está profetizado. Aquí dice que esa piedra se hizo un gran monte, pero rápido. Y la iglesia no dominó el mundo así como dicen ellos. La iglesia coexiste con los reinos del mundo. Amén, hermanos. Déjeme, le sigo adelante. El premilenialismo insiste en que la iglesia es una manifestación del reino de Dios, pero no es el reino teocrático. Déjeme, le sigo avanzando porque si no, no voy a terminar. Bueno. Voy a tocar otro asunto, hermanos. Voy a brincar algo porque pues en una hora que me dieron, hermanos, es muy difícil exponer todo, ¿verdad? Y yo sé que pues no se puede, ¿verdad? No se puede. El premilenialismo dispensacional considera Apocalipsis como una revelación dada por Dios a Jesucristo para que éste a su vez la diera a conocer a su iglesia. Apocalipsis es revelación, es decir, no oculta, es mostrar algo. Bueno, para que nosotros supiéramos los eventos finales concernientes a la consumación del plan glorioso de Dios, en el que al final Dios retomará el dominio sobre el mundo rebelde, que será juzgado y condenado junto a Satanás, la bestia y el falso profeta. Este tiempo escatológico, porque es de los eventos futuros, en la connotación del porvenir, que coincide, fíjese, con la gran tribulación anunciada por Daniel allá en Daniel 9, las 70 semanas, y Daniel 12, y con la tribulación que predicó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, o sea, coinciden. Mateo 24, Cristo habló de su segunda venida, que sería antecedida por un tiempo terrible de tribulación. Daniel habló de lo mismo. En Daniel 9,
está la profecía que se le ha denominado el reloj escatológico de Dios, porque es el que marca todo el panorama de la escatología. Hay 70 semanas y falta una semana. Esa semana coincide con la semana de Apocalipsis, o sea, coincide todo. Pero tenemos nosotros que entender y creer y postulamos que la iglesia de Jesucristo no va a pasar por esa gran tribulación. Es lo que creemos nosotros. Esa es nuestra fe cristiana. El premilenialismo dispensacional considera que la iglesia de Jesucristo no pasará por estos juicios escatológicos. Voy a dar 7 argumentos. No los puedo tratar todos a profundidad, no los puedo desarrollar todos. Quiero desarrollar nada más 2, si me da tiempo. 7 argumentos por los cuales nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. El número 1, una característica fundamental del dispensacionalismo, y eso lo defendemos a muerte, yo lo sigo defendiendo. Inclusive en Izum tuve problemas con un maestro porque él decía lo contrario, y lo defendemos nosotros. Es, número 1, la diferencia bíblica entre Israel y la iglesia. Número 1. Para nosotros, la iglesia no suplantó a Israel. La iglesia no es el nuevo Israel de Dios. Ahorita lo voy a tratar. Y por eso creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Número 2, los propósitos declarados de la tribulación. Los propósitos declarados de la tribulación son concernientes a Israel. Son para preparar al pueblo judío para que acepten al Mesías y para juzgar al mundo impío. Esos son los propósitos de la gran tribulación. No tiene nada que ver con la iglesia. Número 3, la Biblia dice bien claro que la iglesia de Jesucristo está ahorita mismo excluida de la ira de Dios. Dios no está airado con nosotros. Nos disciplina, que es otra cosa. Nos disciplina. Pero porque quiere enderezarnos, ¿verdad? Porque estamos muy chiflados. Tenemos cosas, se ocupa. Bueno, ese es el tercer argumento. Cuarto argumento, el concepto de la inminente venida de Cristo. El Nuevo Testamento testifica que los apóstoles creían el retorno de Cristo de manera inminente. Entonces, si nosotros creemos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, se pierde el sentido de la inminencia. Porque en la gran tribulación habrá señales y ya sabríamos cuándo va a venir Cristo. La única manera para que la doctrina de la inminencia tenga sentido es que la iglesia no tiene señales. La iglesia no está esperando la gran tribulación. La iglesia está esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en los aires por nosotros. Eso es lo que estamos esperando. 5. La diferencia entre los sucesos del arrebatamiento y la segunda venida. Hay diferencias muy marcadas que no lo puedo tratar ahorita. Número 6. Es necesario un intervalo entre el arrebatamiento y la segunda venida. Es necesario. No puede. Ellos dicen que Cristo viene al final de la gran tribulación. Los que creen en la gran tribulación. Es que es muy difícil discutir con alguien. Necesita usted preguntarle qué postura escatológica tiene. ¿Eres premilenialista? ¿Eres postmilenialista? Para más o menos saber qué argumentos va usted a necesitar. Pero los que creen que al final de la tribulación sucede todo, ellos piensan que al final de la tribulación viene Cristo, y así como viene Cristo se lleva a todos los salvos, inmediatamente regresan. Pero y la batalla de Armagedón, dicen que Cristo viene, esta es la batalla de Armagedón, y Cristo viene y rescata a los fieles para que no sufran la batalla de Armagedón.
Pero si Cristo le pone fin a la batalla de Armagedón, no empalma, no hay forma. ¿Dónde entra Cristo ahí? No se puede. Aparte de eso, hermanos, si Cristo viene por todos los redimidos que van a ser salvos durante la gran tribulación, nosotros sí creemos que va a haber salvos durante la gran tribulación. Si Cristo viene cuando al final de la gran tribulación y se lleva a todos los salvos y todos son transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos, ¿quién va a poblar el milenio? No va a haber personas con cuerpos mortales que pueblen, ¿cómo se dice? Que habiten en el milenio. O sea, ese es otro de los argumentos. Argumento número 7. Ya me faltan 10 minutos, hermanos. Ya me lo acabamos. Ya tengo más hambre. Aleluya, ojalá que estén los tamales ya. La falta de, número 7, muy fuerte. La falta de evidencia para la presencia de la iglesia durante la gran tribulación. Es otro argumento. En Apocalipsis del 4 al 18 no se menciona la palabra iglesia, ni tampoco el cuerpo de Cristo. Anótelo bien. En Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 18 no se menciona la palabra iglesia. Y esos capítulos son los que contienen los tiempos de la gran tribulación. Amén. En los primeros versículos, en los primeros 3 capítulos, la palabra iglesia se menciona, creo que 21 veces. En los primeros. Allá por el 20-21 también, pero ya pasó la gran tribulación. Ya cuando Cristo viene. Entonces, si alguien a usted le dice, usted puede darle ese argumento. Claro, ellos van a decir, no, pero ahí dice los elegidos. Sí, pero siempre ha habido elegidos, no la iglesia. Ciro fue un elegido y no era parte de la iglesia. No, es que ahí dice que los santos, sí, santos hay muchos, santos del Antiguo Testamento, pero no de la iglesia. La iglesia, hermanos, nació en el día del Pentecostés. Bueno, es lo que se cree. Es de Cristo para acá. Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice seguiré edificando mi iglesia. Es decir, la iglesia de Cristo es nueva, hermanos. Es otra cosa muy distinta. Entonces, rete usted a alguien y dígale, a ver, muéstrame la iglesia en Apocalipsis 4 al 18. Muéstrame la iglesia. Cualquier que le digan a usted, ahora usted le va a decir, bueno, pero esto es un argumento del silencio. Sí, está bien, es un argumento del silencio, pero es muy ilustrativo. Y ellos van a decir, bueno, pero muéstrame la iglesia en el cielo. Bueno, nosotros creemos que la iglesia es parte de los 24 ancianos, allá representados por los 12 patriarcas y los 12 apóstoles que representan a la iglesia. Usted puede darles esa argumentación, pero en sí no aparece la palabra iglesia. Les estoy dando argumentos y contraargumentos, hermanos, porque para todo hay, ¿verdad? No, hombre, ¿qué vamos? 14. Ahí la llevo, hermanos. ¿Me aguantan un poquito más? Miren, quiero ahondar en el aspecto de que Israel y la iglesia no son lo mismo. Israel y la iglesia. En el cristianismo se dan 2 extremos. Uno es el antisemitismo, o sea, odiar a Israel. Martín Lutero era antisemita, y varios a lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha sido antisemita. Ellos han tenido que pedir perdón. También se da el otro extremo, es lo que se le llama el filosemitismo, amar excesivamente a Israel, quererse confundir con Israel. Ahí andan los cristianos con su kipa y tienen una menorá y hasta sacan cuernos
y quieren emular la cultura. No tiene nada de malo, o sea, si lo hacen, pues no están pecando tampoco, pero no tiene un sentido teológico. No tiene el agua del río Pablillo también tiene eficacia cuando te bautizas. No tienes por qué ir a bautizarte a Israel. El bautismo de nosotros, ¿dónde se bautizó usted? A mí me bautizaron en Gualahuises. Y vale igual el bautismo. Bueno, son dos extremos. Bueno, los que confunden a Israel con la iglesia se olvidan de que Israel es el pueblo elegido que está bajo pacto. Un pacto incondicional, y que un pacto bíblico es muy diferente a los contratos nuestros. Nosotros nos imaginamos un contrato. Un contrato es entre partes iguales, hermanos, que se someten a condiciones, a cumplir ciertas condiciones. Pero un pacto bíblico era establecido por alguien superior, que establecía las condiciones, y el inferior solamente podía aceptar o rechazar. Es como un testamento. Cuando alguien se muere y deja el testamento, los herederos no tienen de otra más que aceptar o rechazar. Ellos no pueden cambiar las estipulaciones del testamento. Mire, dije que quería fundamentar esto bíblicamente. Este punto lo quiero fundamentar de la siguiente manera. Quiero hacer un recorrido, a ver si me da tiempo. Génesis, ¿se está mirando los textos que no? Bueno, Génesis capítulo 50, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí quedó bien claro? Éxodo 2:24 dice la palabra del Señor: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó ¿de qué? De su pacto. ¿De qué se acordó Dios? De su pacto. Deuteronomio, fíjese, es un análisis, se podría decir, bíblico histórico. Van pasando años, y en todos estos años Dios está ratificando lo mismo. Mire, Deuteronomio capítulo 9, del 5 al 6 dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Los amilenialistas dicen que como el pueblo judío rechazó al Mesías y desobedecieron, Dios los rechazó. Pero aquí me dice que no. Dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón. Deuteronomio capítulo 4, 31 dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Segunda de Reyes 13:23. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Miqueas capítulo 7. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ahora, en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, versículos 67 al 73. Ahí está un versículo, lo voy a ir resumiendo. Hechos capítulo 3, versículo 25. Hebreos capítulo 6, del versículo 13, del 7 al 18. Nomás quiero leer el de Hebreos. Dice Hebreos: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor,
juró por sí mismo, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí Hebreos dice que la seguridad nuestra, la confianza nuestra en la palabra de Dios está garantizada por la fidelidad de Dios en su palabra empeñada para con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, si Dios hubiera eliminado al pueblo judío, significaría que no podemos confiar en la palabra de Dios. Si Dios no les cumple a ellos, ¿se entiende la relación? Es una relación directa. Dice, porque Dios habiendo jurado, entonces para que tengamos nosotros un fortísimo consuelo. Cuando Dios jura y promete algo, es invariable, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces Él le dice que tengamos un consuelo, ¿en qué? En la fidelidad de Dios para con el pueblo judío. Gloria a Dios. Si nosotros creyéramos que el pueblo judío fue eliminado, desaparecido, entonces seríamos unos paranoicos. En cualquier momento Dios, ¿no creen ustedes que la iglesia ha sido más infiel que Israel en algunas ocasiones? Entonces, si nosotros dijéramos, es que Dios, no podemos nosotros tener el orgullo de decir, es que nosotros somos superiores a Israel. No, al contrario. Si tú crees que Dios rechazó a Israel y lo eliminó, a ti también en cualquier momento, mira, a la iglesia. ¿Sí entiende la contradicción? Estaríamos en la paranoia, aquí, así temblando, pero no, al revés. Dios tiene planes para con el pueblo de Israel. Hermanos, ya me pasé, bueno, ya llegué a la hora, pero déjenme, ya mero, no me voy a terminar hermanos. Amén. ¿Sí me dan chance? Bueno, aleluya. El Antiguo Testamento distingue a Israel como un pueblo único, especial, un pueblo elegido, es el pueblo de la elección. Y eso contrasta. Mire, hermanos, en la época de la Reforma, la mayoría de los reformadores se hicieron amilenialistas. Ellos miraban la condición histórica de Israel en ese tiempo contemporáneo de ellos, porque ellos miraban que Israel no tenía nacionalidad, no tenía, ¿cómo se puede decir? No estaban en su tierra, estaban dispersos. Entonces coincidía con lo que ellos creían. Pero ¿qué pasó en 1948? Regresa Israel a un desierto. La tierra prometida estaba deshecha, desolada, pero ellos son el pueblo elegido. Y ahora el pueblo de Israel tiene un crecimiento a pesar de estar rodeado por enemigos. Ellos prosperan y prosperan y prosperan y crecen y crecen. Dígame si eso no es una señal de la bendición de Dios. Es un milagro de Dios. Usted quiere presentar los milagros de Dios, presente la historia del pueblo judío y va a ver que se quedan ahí. Mire, hermanos, esto es una verdad muy fuerte en el Antiguo Testamento. Si en el Nuevo Testamento Dios cambió el estatus del pueblo de Israel, deberíamos encontrar un versículo tan siquiera que dijera claramente: Israel ya no es el pueblo de Dios. Pero no lo encuentra. No lo encuentra. Es al revés. En Romanos capítulo 9, al capítulo 11, usted encuentra una teología distinta. En Romanos capítulo 9 habla, hermanos, que
dice que en el pasado fueron elegidos, eso habla el capítulo 9. El capítulo 10 dice que tropiezan en la roca que es Cristo, pero el capítulo 11 dice que el pueblo judío será salvo. Salvo, van a ser restaurados. Mire, hermanos, el término Israel en el Nuevo Testamento se utiliza 73 veces. Y las 73 veces se está refiriendo a la nación de Israel étnica. No habla nunca de un Israel, nunca le aplica a la iglesia el nombre de Israel, nunca. Es una mala exégesis. Cuando alguien le diga un versículo así, diga, es que aquí le está diciendo, no es cierto. Y ahorita voy a atacar. Miren, Romanos capítulo 9, ya estamos terminando, hermanos. Ya estamos terminando. Esto es muy importante, estudiar la palabra. No sé si les está, estamos tratando de profundizar, hermanos, porque a veces no profundizamos, no nos gusta profundizar en la palabra. Romanos capítulo creo que es el 11, de los versículos 25 al 29. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto de la plenitud de los gentiles, algunos dicen que es un número determinado de gentiles. Yo no lo creo. Cuando habla de plenitud, habla de una sazón, habla de una temporada que Dios le está permitiendo a los gentiles reinar. Dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. Mire lo que dice este versículo 28. ¿Cómo sintetiza? Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, ellos no han aceptado el evangelio. Pero en cuanto a la elección, la elección está vigente. Son elegidos. Dios no ha cancelado eso. Dice: pero en cuanto a la elección, son ¿qué? Amados por causa de los padres. Está bien claro. Israel no ha sido sustituido. Hay un único versículo que está en Gálatas capítulo 6, versículo 16, donde ellos se basan, hermanos. Este versículo, ellos dicen, lo interpretan así. El versículo dice así: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Lo más claro, o lo más obvio, lo más común, es que este versículo está hablando de los cristianos gentiles y los cristianos judíos, porque todo el libro de Gálatas habla de estos dos grupos que están en pugna. Habla del grupo judío dentro del cristianismo y habla del grupo gentil que estaban en pugna, porque los judíos cristianos decían que estos tenían que circuncidarse y guardar la ley y todo eso, guardar el sábado y la Torá y todas estas cosas. Amén. Entonces todo el contexto de Gálatas habla de dos grupos. Por lógica, este versículo, lo más común es que siga hablando de los dos grupos. Amén. Por si fuera poco, le añadimos que los 72 veces restantes que se menciona la palabra Israel, habla de Israel étnico. Entonces aquí el sentido natural de la I es tomarla como una conjunción, porque la palabra I
ellos lo interpretan como decir, es decir, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos, y ellos lo interpretan así, es decir, al Israel de Dios. Ellos están forzando la interpretación o la traducción de la preposición y, de la conjunción y, para que signifique lo que ellos piensan. Pero la traducción más normal siempre es preferible, a menos de que haya razones exegéticas o contextuales para cambiar el sentido común. Entonces el sentido común es la palabra y. Amén, hermanos. Y con esto cierro, hermanos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Ya no me dio tiempo, hermanos, de tratarlo de la naturaleza de la gran tribulación. Ese nomás se lo voy a resumir. ¿Por qué no creemos que la iglesia va a pasar por la tribulación? El segundo argumento es porque la gran tribulación está dirigido específicamente para con la nación de Israel. Daniel capítulo 9, versículo 24, el ángel Gabriel le dice a Daniel, porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Porque Daniel estaba orando específicamente, ¿por qué? Por su pueblo y por su ciudad. Y el ángel le contesta y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Entonces, estas 70 semanas son para el pueblo de Israel. La iglesia no participó en las 69. La iglesia no participó, no existía. Mire, la cronología de Daniel capítulo 9 es bien bonita y bien clara. Primero se cumplen las 69 semanas, que ya se cumplieron, son 60 semanas de años, ya se cumplieron, 483. Dice que después de esas 69 semanas se le quitará la vida al Mesías. Cristo efectivamente murió después de las 69 semanas. No murió dentro de las 69, muere después. Y todavía falta, dice, y por una semana el pueblo de un príncipe que ha de venir confirmará el pacto. Entonces falta una semana. Esa semana es para la nación judía. Nosotros no somos judíos. La iglesia no es el Israel de Dios. La iglesia es el misterio del reino. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermano, es un misterio porque no estaba profetizado en el Antiguo Testamento que aquí dentro de la iglesia somos iguales. Judíos, partos, medos, elamitas, somos salvos en Cristo. Aleluya. Pero Dios tiene planes para con el pueblo judío. Amén. Bueno, dije que cerraba con esto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Dice así. Este versículo está matón, fuerte. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué le dice eso? Existen los tres. La iglesia no suplantó a Israel. No le crea, hermano, defienda su fe. Aleluya. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y voy a dejar el lugar al hermano Josué para que nos ayude a orar, a hacer una oración. Aleluya. Espero haber sido lo suficientemente claro, hermanos. Hermano Josué, toma el lugar, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos porque quizá me extendí mucho. Le quité como 4 hojas a la conferencia, hermanos, para poder lograr con el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de haber estado en esta noche y de gozar de esta preciosa bendición. Amén. Bendito Dios, en esta noche te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre, Señor Jesús, porque eres bueno, Cristo, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ojalá, Señor, que esta palabra haya quedado en nuestros corazones, que esta palabra haya quedado, Señor, impregnada, Señor Jesús, como una necesidad sobre nosotros. Aleluya, y que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo, Señor Jesús, y que podamos, Señor,
ir a tu palabra y que tu palabra despejará todas dudas, Señor Jesús. Aleluya. Que aprendamos a reconocer los tiempos, Señor Jesús. Oh, poderoso eres, Señor. Te pedimos, Señor, que le sigas dando sabiduría a nuestro hermano para que ese caudal, Señor, de enseñanza siga impartiendo a tu pueblo, Señor Jesús. Bendícele de una manera muy especial a él, a su familia, a su esposa, Señor. Oh, Señor Jesucristo, te adoramos en esta hora y te bendecimos porque eres bueno, Cristo. Aleluya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Dale a tu pueblo enseñanza, conocimiento, Señor, sabiduría de lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Su servidor, hermanos, Josué Ventura Moreno, les agradece a las personas, a los hermanos que nos acompañaron en esta transmisión. Aleluya. Y agradezco también al hermano Víctor por la palabra compartida en esta noche, a los hermanos de la música, a Cecia, que por ahí estuvo en los controles de las TICs, al hermano Cristóbal por permitir que esta reunión se lleve a cabo aquí, a los hermanos que nos visitaron. Aleluya. Y bueno, hermanos, sigamos ensalzando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos. Aleluya. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, porque tu trabajo no se queda detenido, Señor. Tú así lo permitiste, que esta haya sido la primera reunión de varones en estas condiciones, Señor. Tú así lo permitiste, Señor, y te damos gracias por ello, Señor Jesucristo. Permite que sigamos adelante, que sigamos con paso firme, Señor Jesús, porque sabemos que tu palabra dice que tu venida está cerca, Señor, y es necesario hacer tu trabajo, Señor. Darnos de tu ayuda y que podamos, Señor, motivar a otros, Señor Jesucristo, para que tu trabajo se siga haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.